Court sentences you to life in the Department of Correction. Sin inmutarse en corte. Así recibió Sarah Boone su sentencia a cadena perpetua en prisión, luego de que en octubre un jurado en el condado Orange, en Florida, la encontró culpable de asesinato en segundo grado. Dijo que se trató de un juego inocente, cosas de pareja, un juego extraño que hubiera despertado sospechas en cualquiera y acabó en una muerte por la cual fue incapaz de dar explicaciones convincentes. Hoy hablaremos de un caso del cual ya hablé aquí en el canal, el caso de Sarah Boone, pero hay más detalles. Hablemos de la sentencia, hablemos de las cosas extrañas que, continuaron surgiendo. Ella es una mujer de 47 años de Winter Park, en el estado de Florida. En el año 2020 fue acusada de acabar con la vida de Jorge Torres Jr., su exnovio. Y si las circunstancias fueron extrañas, como ya les refrescaré a ustedes la memoria el día de hoy, los detalles que surgieron durante el juicio y los antecedentes de la pareja son bastante escalofriantes. Pero vamos al momento de los hechos. Esto ocurrió el 24 de mayo del 2020. Como ya les mencioné, esta historia la tocamos en el canal hace algún tiempo atrás, pero hoy vamos a refrescarnos la memoria y hablar de las cosas que sucedieron en el juicio. Pero antes de entrar con esta historia que es bastante impactante, ya saben que me gusta tomarme un breve momento para invitarlos a que se unan a esta familia. Si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan los videos que subo durante la semana, y también recordarles que si disfrutan de estas historias, de este contenido, pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto por ahí. Y ahora sí, mis Barbies y Kens, pónganse cómodos y comencemos con la historia. Era durante la noche y un operador del 911 recibió una llamada de una mujer pidiendo ayuda para su pareja que se encontraba inconsciente. Los paramédicos no tardaron en llegar al número 4728 de France Lane en Winter Park, Florida. Allí se encontraron con un hombre de rasgos latinos de 42 años que se encontraba inconsciente. Los esfuerzos de los paramédicos fueron inútiles. El hombre ya había muerto. Pero lo que llamó la atención de inmediato fue el escenario. El hombre había estado encerrado en una maleta. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llega un hombre adulto al interior de una maleta? Como pueden imaginar, todo era incomprensible, pero sospechoso. La mujer evidentemente fue interrogada y su versión, por decirlo de una manera más suave, tenía muchas lagunas hasta el punto de ser inverosímil. Según dijo Sarah Boone, durante la noche anterior, ella y Jorge Torres Jr. habían estado bebiendo vino y, como uno de esos momentos raros dentro de una pareja, decidieron que sería buena idea jugar a las escondidas. Pero después de jugar un rato, Sarah creyó que sería divertido que Jorge se metiera en una maleta, algo que el hombre aceptó. Yo no sé ustedes, pero yo jamás aceptaría meterme dentro de una maleta. Pero obviamente, él no podía cerrarla él mismo, por lo que fue Sarah la encargada de cerrar la maleta. Según dijo, habían bebido demasiado y subió las escaleras para caer prácticamente inconsciente en la cama del cuarto que compartían. Sarah se despertó horas después y tardó unos minutos en recordar cómo había llegado a la cama, y entonces pensó en Jorge. Estaba segura de que él había sido capaz de salir por su propia cuenta y bajó las escaleras, extrañada de que él no hubiera ido a acompañarla a la cama. Ahí fue cuando ella vio la maleta todavía cerrada y corrió a abrirla para encontrarse con el cuerpo inerte de Jorge. Esa, al menos, fue su versión. Pero la autopsia de Jorge Torres reveló que había recibido varias lesiones en la cabeza y el cuerpo poco antes de morir. Eso indicaba que no solo estuvo encerrado en una maleta, sino que había estado en alguna clase de pelea o que, como mínimo, había recibido golpes mientras estaba dentro.
Las inconsistencias en la declaración de Sarah Bone podrían haber llevado la investigación hacia una estrategia más agresiva, pero también más lenta. Pero eso no fue necesario. La investigación de la oficina del sheriff del condado de Orange pronto reveló que la realidad era mucho más oscura. Y las pruebas de lo que había ocurrido esa noche, lo que realmente pasó, estaba en su propio teléfono móvil. En el celular de Sarah había 2 videos que destruían por completo la versión de un juego inocente que terminó en tragedia. En esos videos puede verse la maleta dentro de la que está el hombre. Torres grita muy desesperado que lo dejen salir. Suplica por su vida y grita que no puede respirar. Pero Sarah sigue filmando sin hacer caso y de hecho se ríe hasta que al final le responde que por todo lo que ha hecho se lo tiene merecido. En realidad usó insultos, pero la idea general pues es esa, la de un ajuste de cuentas. Uno que solo pudo ocurrir después de un largo historial de violencia y resentimiento. En un momento la mujer le dijo: "Así es como se siente cuando me estrangulas". Sarah, por supuesto, fue procesada en relación a la muerte de Jorge Torres Jr. Durante su testimonio, Sarah intentó justificarse frente a la evidencia de los videos que había grabado mientras su expareja se asfixiaba y dijo que estaba actuando en defensa propia, aunque todo comenzó como una broma. El tono de Jorge cambió cuando estuvo dentro de la maleta y esto evidentemente, o sea, imagínense ustedes estar dentro de una maleta sin poder respirar. Se dijo que comenzaron a discutir y dijo que, Torres comenzó a insultarla y amenazarla, por lo que se asustó mucho y temía por su vida si lo dejaba salir. Aunque esto no era lo que se veía en los videos, sí era consistente con el historial de la pareja, que había tenido una relación bastante conflictiva y tóxica, con varios incidentes registrados por las autoridades. En julio del 2018, Sarah Bone fue acusada por agresión y estrangulamiento. En esta ocasión, Sarah dijo que había actuado en defensa propia. Dijo que Torres la había arrastrado del pelo a escaleras hacia arriba y le había pateado la cara en el ojo derecho. El motivo fue que se había enfurecido después de verla hablando con un hombre en un bar. Jorge Torres tenía otra versión. Dijo que Sarah lo había atacado y que él había reaccionado para defenderse. La misma versión, pero desde el lado opuesto. Al no poder determinar quién había sido el agresor principal, no hubo proceso ni consecuencias legales. En septiembre del 2019, Torres tuvo que enfrentar 3 cargos de agresión. En esta ocasión, Sarah lo denunció acusándolo de haberle dado un puñetazo en la oreja izquierda. Por último, en enero del 2020, apenas un mes antes del asesinato, Sarah llamó otra vez al 911 para denunciar que Torres la había golpeado con la barra de una cortina. Como pueden ver, pues se nota que, o más bien se ve, que la pareja vivía en un círculo vicioso de agresiones mutuas que terminó de la peor manera. El juicio, por su parte, se pospuso varias veces hasta mayo de este año que acaba de pasar. Y el motivo dio bastante que pensar. Sarah Bone tuvo 9 abogados antes de lograr trabajar con uno. Los 8 primeros se retiraron debido al comportamiento y la actitud de Sarah. En resumen, la mujer se mostraba arrogante, de cierta manera déspota e irrespetuosa. Los abogados sencillamente encontraban imposible defenderla. Llegó a enviarle al juez una carta de 58 páginas quejándose de uno de sus defensores. Y las cosas llegaron a tal punto que en una decisión extrema del juez, Sarah perdió su derecho a tener un abogado. Y esto pues porque, imagínense, de 9 abogados, 8 no quisieron trabajar con ella. Tenía 2 opciones en este punto: representarse a sí misma en el juicio o conseguir su propio abogado. Y aquí ocurrió algo insólito, porque Sarah publicó ella misma un anuncio hecho a mano no muy diferente a un graffiti, buscando quien la representara legalmente en un juicio por homicidio. Pero como pueden imaginarse, pues nadie respondía.
El caso había sido muy promocionado y era esperable que pues ningún profesional quisiera exponerse a defenderla, en parte por lo que se sabía de su relación con los 8 abogados que intentaron ayudarla y también porque los videos demostraban que era culpable. Pero increíblemente y finalmente alguien respondió. James Owens, un abogado que, aunque no cuestionó la decisión de la corte, se sintió movido a evitar que Sarah se enfrentara a un juicio con abrumadoras pruebas en su contra sin derecho a un abogado. Había seguido el caso desde el comienzo y contaba con que, de cierta manera, algún abogado de Orlando se presentara para defender a Sarah. Pero al ver que nadie parecía interesado, sintió que era su deber hacer lo posible para que la mujer no se enfrentara sola al jurado. El abogado, o sea, Owens, se mostró tolerante con la conducta de Sarah, que tenía reclamos tan fuera de lugar como exigir maquillaje y peinados profesionales mientras se encontraba detenida y acusada por asesinato. Yo creo que si yo estuviera en ese momento de la vida, o sea, algo así pasara, lo último que me pasaría por la mente es el maquillaje y los peinados profesionales. No sé ustedes. Pero bueno, estas peticiones que el abogado Owens aceptó, seguramente pensando en poder llevar el proceso de la mujer hasta el juicio con la menos cantidad de roces posibles. O sea, él ya sabía que Sarah era complicada y él prefería tratar de hacer todo lo que ella pues necesitara para no tener estos roces. Pero bueno, el enfoque de la defensa de Sarah había sido que Sarah sufría del síndrome de cónyuge maltratado, es decir, que vivía en un estado de estrés y presión constante a causa pues de la violencia física y psicológica a la que la sometía Jorge Torres Jr. Era un enfoque válido, pero el testimonio del ex marido de Sarah, Brian Bone, con quien tiene un hijo, fue mucho más directo a la hora de, digamos, esbozar un perfil de la mujer. Aunque Sarah había dicho que Jorge Torres bebía y eso desataba la violencia, lo cierto es que Brian dijo que ella misma abusaba del alcohol y era muy irresponsable con su hijo. Olvidaba llevarlo de cierta manera pues a la escuela o buscarlo, y él se comunicaba constantemente por teléfono para recordarle sus obligaciones de madre. Pero también mencionó que tras la muerte de Torres, Sarah lo llamó en estado de pánico pidiéndole ayuda antes de alertar a las autoridades. La defensa propuso ese testimonio para reforzar la imagen de Sarah como una víctima de abuso doméstico, aunque esta estrategia no convenció al jurado. Además, en los interrogatorios surgió un elemento que la comprometía aún más. El bate de béisbol que Sarah dijo haber utilizado para intentar mover el cuerpo de Jorge sin tocarlo. Las heridas que presentaba el cuerpo podían ser consistentes con los golpes dados con un bate, pero Sarah aseguraba que solo había empujado la mano de su exnovio utilizando la empuñadora. También se tomó en cuenta el testimonio de las personas cercanas a Jorge Torres Jr. y es verdad que había antecedentes de relaciones complicadas en su vida, pero su familia, aunque aceptó que no era perfecto, destacó que era un hombre de carácter agradable y ponía una gran dedicación familiar. Pero Sarah había llegado a esta instancia después de demasiadas controversias. Había de hecho rechazado varias ofertas antes del juicio que básicamente eran acuerdos de culpabilidad. Si confesaba el crimen, tendría una sentencia de 15 años, lo que significaba una reducción más que considerable en la condena. Si era declarada culpable en el juicio, podía llegar a cadena perpetua. En este punto, sus defensores le recomendaron una y otra vez que aceptara la oferta, pero como pueden imaginar, ella se negó. Ella confiaba en que el jurado la encontraría culpable de un delito menor, y basaba esa esperanza en la estrategia de una defensa que se basaba en el síndrome de persona maltratada y que el incidente sería interpretado a mitad de camino entre el accidente y una reacción desesperada por parte de una mujer aterrada. El juicio completo duró 10 días, pero nada salió como Sarah esperaba. James Owens no tenía la confianza de su cliente y resultó que tenía razón.
Después de un juicio tenso, el jurado deliberó durante aproximadamente 1 hora y media y regresó a la sala con un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado. La fiscalía dijo al momento de presentar los argumentos finales que la decisión se había basado en la falta de credibilidad de Sarah Bone y su historia sobre el incidente. La estrategia en la que Sarah tanto confiaba se volvió en su contra y el jurado encontró que los testimonios de terceros fueron mucho más contundentes y reveladores que su versión. Y bueno, ¿cuál fue la sentencia de Sarah Bone que se dio el 2 de diciembre del año pasado, 2024? Pues como pueden imaginarse, fue sentencia de por vida y creo que lo justo. La familia de Jorge ha dicho que él era la verdadera víctima en esa relación y han expresado su repudio hacia Sarah, definiéndola como una manipuladora y una calculadora. Sarah Bone, a ojos del jurado y de las personas que la trataron, tanto en lo personal como en el equipo de abogados que trabajaron en su caso durante 4 años, es una mujer calculadora capaz de manipular y mentir sin remordimientos. Parece tener una personalidad narcisista que no le permite dimensionar la gravedad de sus actos ni cómo impactarán en los demás. Una prueba de eso es el hecho de que acumulará antecedentes de un comportamiento inaceptable sin relacionar eso con el resultado de su juicio. Como ya les dije, Sarah Bone recibió prisión de por vida, lo cual creo que es lo justo. Y bueno, para muchos se trató de un juicio justo, pero la demora y las atribuciones que la acusada se tomó fueron una clara muestra de lo blandos que pueden ser los procesos legales. ¿Ustedes qué opinan al respecto de cómo terminó esta historia? Sé que ya habíamos tocado el caso en el canal, pero hoy tenemos la sentencia y las cosas que sucedieron durante el juicio, lo cual siento que nos da una mejor imagen de quién es esta mujer y de su personalidad. En mi opinión, creo que el veredicto y la sentencia son justas. Nada le va a regresar la vida a este hombre que sí creo que en algún punto los dos fueron víctimas uno del otro y que cayeron en una relación bastante tóxica y violenta, pero nada justifica quitarle la vida a nadie y menos de esta manera donde, literal te están pidiendo que los saques de la maleta porque ya no pueden respirar y tú decides sentarte ahí, grabar, reírte, burlarte y de cierta manera desquitarte por las cosas que tal vez te llegaron a hacer. Si una relación ya no funciona, si una relación se empieza a convertir tóxica, lo mejor es terminarla por la paz. Lamentablemente, no todas las personas están en un estado mental estable para poder tomar esas decisiones, pero creo que Sarah Bone en este caso es culpable y lo que ella hizo no tiene nombre, fue bastante malvado, sin corazón. Y obviamente todo lo que ocurrió en el juicio nos deja saber que pudiera ser una persona narcisista y sin, obviamente, cero empatía, ¿no? Cero sentimientos, cero nada. Creo que está donde debe de estar, pero me gustaría escuchar su opinión. Y bueno, si llegaron al final de este video, les digo que por favor dejen el emoji que ven en pantalla. Les dejo mis redes sociales también para que me sigan y no se vayan sin suscribirse al canal para que no se pierdan los videos. Enciendan la campanita de notificaciones y recuerden dejar su like, su comentario y compartir. Yo los espero aquí en otro video más. Les mando un beso, los quiero muchísimo y hasta la próxima.